Estamos en Sitges, un lugar maravilloso para veranear, pero no hemos venido a eso, sino a conducir por primera vez este coche. Se llama Peugeot 408, es una versión híbrida enchufable, con 225 caballos y acabado GT. Fijaos qué diseño, me parece bastante bonito, y es una de sus principales bazas con las que pretende enamorar al público. Soy consciente de que a muchos os gustó este coche, así que hoy vamos a centrarnos en si cumple o no las expectativas que ha generado. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Podríamos pensar que el término 408 lo sitúa en gama entre el 308 y 508, pero no es exactamente así. Mide 4,69 metros de largo, 6 centímetros más que un 308 SW, pero 6 centímetros menos que un 508. Sin embargo, tiene una altura de 1,48 metros, 8 centímetros más que un 508, pero 14 centímetros menos que un 3008. La batalla es de 2,79 metros, idéntica a la de un 508. Como veis, este coche juega en su propia liga y da la sensación de que pretende seducir a un público diferente que puede estar incluso fuera de la esfera Peugeot. Un dato a destacar es que tiene casi 19 centímetros de altura libre al suelo. Para que lo pongáis en contexto, un Hyundai Tucson tiene tan solo 17, y es un SUV. Pero, como he dicho al principio, la baza más importante es su diseño, por lo que vamos a repasarlo. Fijaos en qué frontal. Recuerda poderosamente al del 308, donde destaca sobre todo la parrilla, que está disimulada, por cierto, con el color de la carrocería. En el centro, bien grande, el nuevo logotipo de Peugeot. Por encima, el nombre del modelo. Faros afilados, por supuesto, los típicos colmillos de la marca, y en definitiva, es un frontal que claramente nos evoca una sensación de elegancia y deportividad. El lateral es una de las vistas más interesantes del vehículo. Lo que destaca por encima de todo son las líneas de tensión que están presentes en todo el diseño del 408. Fijaos qué llantas, 20 pulgadas. Esto, por supuesto, aporta una presencia extra al conjunto y ayuda a proporcionar los volúmenes del propio vehículo. Todo el vehículo está recorrido por una especie de franja de plástico de color negro. Esto es una especie de trampantojo que utilizan las marcas para elevar visualmente la carrocería y que no parezca pues un mazacote cuando vamos en marcha. Este coche no es un subcoupé, no lo es, pero si os fijáis, a partir del pilar B, la caída de techo empieza a ser acusada, pero de forma progresiva. Es más, a partir de aquí, donde ya cae completamente el techo. Esto pues se hace para que podamos preservar una habitabilidad decente en las plazas traseras. Vamos a verlo por atrás. La zaga tiene una gran carga de diseño. De hecho, diría que es la zona más trabajada en cuanto a diseño de todo el 408. Así que empezando por la parte superior, nos encontramos estas molduras aerodinámicas que Peugeot llama orejas de gato, que se encargan de canalizar el flujo de aire y llevarlo con contundencia a este spoiler de la zona posterior. Pero yo creo que el lugar más trabajado en cuanto a diseño es esta zona inferior. Fijaos qué paragolpes tan grande, negro, enfrentado en cuanto a líneas a la carrocería. De esta manera Peugeot ha conseguido solucionar que visualmente se vea la zaga del 408 como un mazacote y consigue contener toda la tensión y todo el diseño del vehículo cuando lo vemos por la espalda. Tenemos 3 niveles de acabado: Allure, Allure Pack y GT. Nuestra unidad, el GT, destaca por las llantas de 19 pulgadas específicas, volante calefactado, iCockpit 3D y el color azul Obsession de serie. Pero en opción podemos tener desde visión nocturna hasta asientos calefactados, entre otras opciones de confort. Bienvenidos al interior del Peugeot 408. Estoy seguro de que ya alguno estáis pensando que este interior os suena.
y efectivamente es prácticamente el mismo interior que el del 308. Lo cierto es que los diseñadores de este habitáculo habían pensado en este diseño para este coche, pero se comercializó primero con el 308. Dicho esto, fijaos qué diseño tan vanguardista, deportivo, moderno. La parte superior dedicada tan solo a los aireadores, la parte intermedia con este diseño tan anguloso que nos recuerda a esa moldura de la que os hablaba antes en la parte trasera, una gran dotación tecnológica, una consola central muy bien estructurada, con la parte izquierda dedicada al selector de marchas y el modo de conducción, y a la derecha dedicada a módulos de almacenaje de objetos. La calidad es alta. De hecho, si recordáis, hace un tiempo hicimos una comparativa en la que hablábamos del 308 como un coche que rozaba en calidad de acabados al coche premium. Pues aquí tenemos exactamente los mismos materiales. Por último, ¿qué llama la atención? El iCockpit de Peugeot, denostado por algunos, alabado por otros. Yo me declino más por el segundo grupo, porque a mí realmente este volante tan pequeñito, achatado y con esta posición me atrae, me gusta. De hecho, estoy a favor de aquellas marcas que nadan contracorriente y que no hacen caso pues a lo que hace todo el mundo. Por lo tanto, este iCockpit hay que probarlo, y si os gusta yo creo que os va a gustar mucho, y si no, lo detestaréis. La dotación tecnológica, como os decía, es alta, y es que la pantalla multimedia tiene muy buena calidad, muy buena fluidez, y además es muy personalizable. Os voy a enseñar algunas de las opciones que nos permite este Peugeot 408 con su pantalla multimedia. Como veis, está dividida en tres módulos: la pantalla en sí misma, esta pantalla auxiliar de accesos directos de forma táctil y debajo botones físicos de toda la vida. Como digo, la calidad del panel, la fluidez de la pantalla es muy buena, como estáis viendo. Fijaos, carga bastante rápido, pero lo más interesante es esta pantallita, porque nos ayuda a no perdernos en la interfaz de la propia pantalla. Ya sabéis que las curvas de aprendizaje de este tipo de pantallas multimedia suele ser elevada, de manera que no queremos el mirror screen aquí y queremos, por ejemplo, los ajustes, que es algo que solemos utilizar más. Bueno, pues ya tendríamos los ajustes. Imaginaos, estamos en el navegador, nos iríamos aquí a los ajustes, lo tenemos de forma bastante directa. Tiene más posibilidades de personalización. Quitamos los ajustes y dejamos una temperatura predefinida al gusto de nuestro copiloto. En fin, como digo, pantalla de buena calidad, fluida y además con muchas posibilidades de personalización. El cuadro de instrumentos es digital y con tecnología 3D, aunque no puedas verlo a través de esta pantalla. Además, es configurable y su interfaz está adaptada a varias vistas, entre ellas un mapa con total protagonismo. La habitabilidad en un coche de este tipo es muy importante, por lo tanto, hay que tener en cuenta que aunque tenemos una caída de techo, es muy poco acusada en lo tocante a la zona de los ocupantes. Recordad, 1,48 m de alto, 8 centímetros más que un 508, pero 14 centímetros menos que un 3008. Así que vamos a abrir la puerta para que veáis cómo es el ángulo de apertura, la puerta de grandes dimensiones y un ángulo bastante correcto. Si nos colocamos en posición de manipulación de este interior, notamos que la puerta sí que nos empuja un poquito, pero no tenemos demasiada caída para poder introducir la cabeza y manipular, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Dicho esto, vamos a las plazas traseras porque son muy interesantes. Lo primero que me llama la atención es que la calidad detrás es la misma que delante, lo que denota que Peugeot no ha abandonado a los ocupantes traseros. Eso es un buen punto. Y como os decía, en cuanto a espacio, hay mucho. Recordad que este coche tiene una batalla de 2,79 metros, la misma que la de un 508, que es más largo. Por lo tanto, pies sin problema para meterlos debajo del asiento. Mucho espacio para las rodillas, algo que también ayuda el propio diseño de la banqueta delantera. Yo mido 1,75 m, recordad, y este asiento está colocado para mi posición de conducción. En cuanto a la comodidad de las banquetas, diría que es bastante correcta, aunque como estáis viendo tienen un diseño bastante deportivo, lo que penaliza un poquito el confort puro. Aún así, como digo, muy cómodas. Si nos vamos a la plaza central, descubrimos que respaldo más duro, un mullido un poquito también más duro de lo que es el asiento, pero bastante utilizable, aunque es cierto que tenemos un pequeño túnel aquí de transmisión que nos molesta en los pies. Dato interesante:
este reposabrazos para poder colocar bebidas, que además tiene otro detalle que me gusta mucho, como por ejemplo esta trampilla que conecta las plazas traseras con el maletero, de manera que podemos introducir sin problema unos esquís o acceder a la carga del maletero de forma rápida y sencilla sin necesidad de abrir el portón del maletero. El maletero también es otro elemento muy importante en este vehículo, y es que tenemos una capacidad de carga de 476 litros para la versión híbrida enchufable. Sin embargo, en la versión gasolina, ya que no contamos con una batería que convertiría el vehículo en híbrido enchufable, tendríamos 60 litros más que se suman a esos 476. Como veis, ese volumen está repartido de una forma muy cuadriculada, no se notan los pasos de rueda, tenemos rejillas para guardar cosas, tenemos también algunas cintas para sujetar otras, y algo muy interesante es que desde aquí podemos acceder al abatimiento de las plazas traseras. Esto, como digo, es muy interesante y muy cómodo. Maleta de cabina, estáis viendo aquí, de manera que si las pusiéramos de esta forma cabrían unas cuantas, y debajo tenemos un doble fondo que en la versión híbrida enchufable está dedicado al subwoofer y a los cables de carga, y en la versión de gasolina estaría dedicado a ese extra que os comentaba de capacidad. La unidad que estamos conduciendo cuenta con un motor eléctrico de 110 caballos y uno de combustión de 180. La batería que alimenta a este motor eléctrico, de ion litio, tiene una capacidad de 12,4 kWh y nos permite hasta 63 km de autonomía eléctrica. En un enchufe de carga doméstica de 1,8 kW tardaríamos 7 horas en completar la carga, ideal para cargar por la noche. Sin embargo, si cargamos desde un wallbox a 7,4 kW de potencia, tardaríamos en cargar la batería 1 hora y 40. Aunque en la mayoría de circunstancias no lo vamos a necesitar, hubiera sido de agradecer la posibilidad de cargar a más potencia para minimizar los tiempos de carga. Por fin estamos al volante del Peugeot 408 y lo primero que hay que destacar es la posición de conducción, más elevada que la de un 508, pero más bajita en comparación con un Peugeot 3008. Esto de nuevo nos da una pista de cuál es el posicionamiento de este vehículo y a qué público quiere llegar. El segundo elemento a destacar es el volante, no el volante en sí, sino el iCockpit, del que os he hablado hace un momento. Y lo cierto es que a mí este volante y esta forma de conducir me resulta divertida, porque aumenta la sensación de agilidad del vehículo. Es decir, con este volante tan pequeñito da la sensación como si lleváramos un pequeño kart que, pues, de alguna manera, no sé si de forma psicológica o qué, pero a mí me da la sensación de que el coche se vuelve como más ágil, como más vivo, gracias a esta dirección. Por otro lado, hay que tener en cuenta que vamos conduciendo la versión tope de gama, es decir, 225 caballos, híbrido enchufable, y en la gama hay otros dos motores más, es decir, la oferta no es demasiado extensa. Tenemos otro híbrido enchufable de 180 caballos y un gasolina de 130. Con 225 caballos tenemos más potencia de la que necesitamos realmente en este vehículo, de manera que podemos realizar adelantamientos sin ningún tipo de problema, ir con el coche totalmente cargado sin que se adolezca de una falta de aceleración, y además podemos incluso pasárnoslo bien en un tramo como en el que estoy yo ahora mismo. Este vehículo tiene una caja de cambios de convertidor de par de 8 relaciones, esto en la versión gasolina, pero en la versión híbrida enchufable es cierto que este convertidor de par está como electrificado, o al menos así es como me lo han transmitido desde la marca. No es uno de los cambios que más me gustan, pero funciona correctamente, con transiciones suaves y relativamente rápidas. Donde falla un poquito, o donde adolece un poquito de lentitud, es cuando le exigimos una conducción un poquito más deportiva. Y centrándonos en el aspecto dinámico, estoy acelerando ahora un poquito el ritmo, y lo cierto es que el coche se comporta bastante bien en el paso por curva. Claramente las suspensiones están enfocadas más al confort que al dinamismo puro, pero el compromiso entre los dos elementos es muy bueno. La dirección, sin embargo, está en la línea de lo que últimamente venden en cualquier otra marca, es decir, una dirección con un peso correcto, más o menos precisa, pero muy poco comunicativa. Esto pues nos resta
sensaciones deportivas, pero ya os digo, este vehículo no pretende ser ningún deportivo. Aún así es un dato que debéis conocer. Por otro lado, el tacto del pedal. Esto es algo que no me ha convencido del todo, pero no es un problema del Peugeot 408, es más bien un mal endémico de los híbridos enchufables en general. Y es que el primer tramito del pedal de freno, digamos que no frena. Tienes que pisar más de lo que sería normal o más de lo que tu propio cerebro te indica para que el coche empiece a frenar. No es nada grave, pero tenéis que tenerlo en cuenta. Por otro lado, en conducción por ciudad he notado que la transición entre motor de combustión y motor eléctrico podría estar un poquito mejor optimizada en el Peugeot 408. He probado coches híbridos enchufables que tienen esa transición un poquito más afinada. De nuevo, no es algo que moleste, pero también es un dato que debéis conocer. Y a modo de resumen de esta prueba dinámica, he de decir que el 408 se posiciona como un vehículo claramente aspiracional. Y es cierto que lo que nos transmite por fuera también, en cierto modo, nos lo transmite cuando vamos conduciendo. Me ha parecido un coche muy equilibrado, un coche incluso bastante ágil, que nos puede proporcionar, sobre todo en esta versión de 225 caballos, sensaciones moderadamente deportivas. Es cierto que la dirección está enfocada al confort, es cierto que las suspensiones son más confortables que deportivas, pero en general me parece un vehículo muy equilibrado, muy atractivo y que cumple claramente con las expectativas que ha generado. Y después de esta toma de contacto con el nuevo Peugeot 408, hay que sacar alguna conclusión. Su primera baza es su estética. Indudablemente es muy llamativa, pero la clave es la intención de Peugeot de atraer a otro público diferente. Aquellos que se hayan cansado de un SUV, pero que necesiten espacio y que a su vez quieran tener un coche bonito, diferente. Aunque no son exactamente comparables, en mi opinión, hay tres vehículos que hoy ofrecen algo diferente en el mercado: Cupra Formentor, Renault Arcana y ahora este Peugeot 408. Viendo el éxito de los dos primeros, podemos asumir que el 408 dará la batalla en los próximos meses. Desde 33.350 euros con descuento de campaña incluido, cumple con creces las expectativas generadas.